El crujir de la tierra bajo mis zapatos era el único sonido que oía, ensordecedor en su monotonía. La lluvia caía sin cesar, fría y despiadada, como lágrimas en mi rostro. La tumba recién cerrada de mi padre era un monolito de mármol negro que reflejaba la oscuridad que se había apoderado de mi alma. Y entonces lo vi, Edward, mi esposo, abrazando a mi hermana, Sara, en un abrazo que traspasaba los límites de la consuelo familiar. Sus besos, furtivos pero apasionados, fueron la estocada final, el golpe de gracia a mi corazón destrozado. La traición, doble y cruel, me envolvió como un manto de hielo. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Helen, tengo 40 años y soy profesora en San Francisco. Mi vida, hasta hace unas horas, parecía un cuento de hadas. Un camino pavimentado de logros profesionales y de una familia unida. Ahora, el cuento de hadas ha terminado, arrancado de raíz por una tormenta de dolor y traición. El funeral de mi padre fue un cúmulo de emociones. La tristeza por su pérdida, la mezcla de recuerdos y la melancolía, la presencia de la familia y amigos que se reunieron para celebrar su vida, un mar de emociones que habían sido interrumpidas por la traición de Edward y Sara. Mi padre, un hombre que había dado todo por su familia, merecía una despedida digna, un último adiós lleno de respeto y amor. En lugar de eso, su funeral se convirtió en el escenario de una traición desgarradora. La humillación pública, la inmensa soledad que sentí en medio de la multitud que lloraba por mi padre, no fueron más que una brutalidad innecesaria. Edward siempre había sido un hombre encantador, el esposo perfecto, o al menos eso creía yo. Habíamos compartido 20 años de matrimonio, una vida llena de momentos inolvidables, de logros y de dificultades. En los últimos meses, su comportamiento había cambiado, su cercanía se volvió distante y su amor, o eso me había parecido, se había convertido en una distante amabilidad. Sara, mi hermana menor, siempre había sido la niña mimada de la familia. Ella y yo nunca hemos tenido una relación estrecha. La diferencia de edad y la competencia por la atención paterna nos había distanciado desde siempre. Ahora, al ver sus rostros, sus cuerpos estrechamente entrelazados, comprendí que su afecto, su falsa camaradería, nunca fueron sinceros. La confusión inicial fue reemplazada por una ira feroz, un dolor punzante que me dejó sin aliento. Había perdido a mi padre y, simultáneamente, a mi marido y la confianza en mi hermana. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a mi alrededor, reducido a escombros por una doble traición brutal. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. El dolor por la muerte de mi padre se mezclaba con la ira, la decepción y la humillación de la traición. Dormía poco, comía menos. El apartamento, que antes me brindaba confort, se convirtió en una cárcel silenciosa, una celda donde el dolor se apoderaba de mi alma. San Francisco, la ciudad vibrante y dinámica donde había vivido durante años, se convirtió en un escenario silencioso de mi sufrimiento. La belleza de sus calles, la grandeza de sus edificios, no lograban consolarme. El mar, que siempre me había traído paz, ahora reflejaba mi tristeza. Mis amigos, mi familia, intentaron consolarme, pero el dolor era tan profundo, tan devastador, que ninguna palabra, ningún abrazo lograba calmarme. La soledad era una presencia constante, una compañera silenciosa que me seguía a todas partes. La terapia fue fundamental para sobrellevar el dolor. Hablar con un profesional, expresar mis emociones, procesar el trauma, me ayudó a entender la magnitud de la traición, pero también a reconocer mi propia fuerza, mi capacidad para superarla. Descubrí que el dolor, aunque inmenso, no me definiría.
La traición de Edward y Sarah se convirtió en un catalizador para mi crecimiento personal. El proceso de separación fue doloroso y largo. La traición no solo me había robado el amor de mi marido, sino también la confianza en mí misma, en mi capacidad para elegir, para amar, para construir una vida plena. Sin embargo, con cada paso que daba, con cada obstáculo superado, sentía que mi fuerza se incrementaba, mi autoestima se recuperaba. La justicia llegó, aunque de forma inesperada. El karma se encargó de Edward. Su vida se derrumbó, su negocio fracasó y sus acciones, tan públicas, lo convirtieron en un paria social. La pérdida de mi confianza, de mi amor y de mi respeto fue su propia y merecida venganza. Mi historia, dolorosa y compleja, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad para sanar, incluso ante una traición devastadora. Aprendí que el dolor más grande puede dar paso a la fuerza, que la traición puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal, para la independencia y para la construcción de una vida auténtica y plena, y que la verdadera venganza, la más satisfactoria, proviene de uno mismo. La separación de Edward fue un proceso largo y doloroso, un desgarramiento lento y profundo que dejó cicatrices en mi alma. El vacío que había dejado su ausencia se sentía abrumador, una herida abierta que sangraba constantemente. Las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos agridulces que se mezclaban con la ira y el dolor. Las mañanas llegaban con una sensación de pesadez, una opresión en el pecho que me impedía respirar con facilidad. San Francisco, la ciudad que antes me había ofrecido consuelo y compañía, se convirtió en un escenario silencioso de mi sufrimiento. Las calles vibrantes, los edificios imponentes, los paisajes cautivadores parecían reflejar mi dolor. El océano, que siempre me había brindado paz y serenidad, ahora se sentía distante y frío, un espejo que reflejaba mi soledad. Mis amigos y familiares, mi red de apoyo incondicional, intentaron consolarme. Sus abrazos, sus palabras de aliento, su presencia constante, fueron una luz en medio de la oscuridad. Pero el dolor era tan profundo, tan personal, que ninguna palabra, ningún gesto lograba borrarlo por completo. La terapia fue fundamental en mi proceso de sanación. A través de las sesiones aprendí a procesar el trauma, a identificar los patrones de comportamiento tóxico que habían caracterizado mi relación con Edward y a reconstruir mi autoestima. La terapia me ayudó a entender que la traición de Edward no era mi culpa, que yo no era responsable de sus actos. Comencé a reconstruir mi vida paso a paso con paciencia y determinación. Me enfoqué en mi trabajo, en mis alumnos, en la pasión que siempre me había caracterizado. La docencia, antes una fuente de satisfacción, se convirtió en mi refugio, en un espacio donde podía encontrar propósito y significado. Mi apartamento, antes un símbolo de una vida compartida, se transformó en mi santuario. Lo remodelé, cambié la decoración, lo llené de objetos que me traían paz y alegría. Cada cambio fue un pequeño triunfo, un paso adelante en mi proceso de sanación. Descubrí nuevas pasiones. Me inscribí en clases de pintura, una actividad que siempre me había fascinado, pero que había dejado de lado por las exigencias de mi vida familiar. La expresión artística se convirtió en una vía de escape, un espacio donde podía liberar mis emociones, canalizar mi creatividad y reconstruir mi identidad. Empecé a valorar mi soledad, aprendí a disfrutar de la paz y la tranquilidad, a conectarme con mi interior, a escuchar mi propia voz. La soledad, que antes me había causado tanto dolor, se transformó en una fuente de fuerza y de inspiración. Mi relación con Sarah, aunque fracturada, también comenzó a sanar. Después de un largo periodo de silencio, decidí hablar con ella, expresar mi dolor, mi decepción.
Sara, arrepentida y llena de pesar, confesó su participación en la traición. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y de dolor, pero también una conversación que abrió la puerta para un posible perdón y para la posibilidad de reconstruir una relación fraternal, aunque con nuevos límites y una comprensión más profunda del pasado. El proceso de reconstrucción no fue lineal ni fácil. Hubo momentos de duda, de tristeza, de recaída, pero la persistencia, la resiliencia, la fuerza interior que había cultivado con tanto esfuerzo me ayudaron a superar cada obstáculo. Las heridas del pasado perdurarían, pero ya no me definirían. Las cicatrices serían un recordatorio del dolor, pero también de mi capacidad para sanar, para crecer, para reconstruirme. Y un último encuentro, una última conversación, revelaría el destino final de mi transformación y la culminación de mi propia venganza. Una venganza que no buscaba la destrucción, sino la verdad y la sanación. El último capítulo de esta historia, el que definiría el verdadero alcance de mi transformación y la culminación de mi proceso de sanación, involucró a una persona inesperada, mi madre. Siempre había sido una figura distante, una observadora silenciosa de mi vida, aparentemente ajena a los conflictos que la habían azotado. Sin embargo, en medio del caos emocional que había envuelto mi vida tras la traición de Edward y Sara, fue mi madre quien se convirtió en mi ancla, mi refugio, mi apoyo incondicional. Nuestra relación nunca había sido estrecha, marcada por una distancia emocional que había permanecido inamovible durante años. Sin embargo, tras la muerte de mi padre y la posterior ruptura con Edward, mi madre pareció comprender la profundidad de mi dolor, la magnitud de la traición que había sufrido. Su presencia, aunque silenciosa, se convirtió en una fuerza tranquilizadora, una constante en medio de la tormenta. Ella no ofreció consejos, ni consuelos vacíos, ni palabras de aliento fáciles. Simplemente estuvo ahí, a mi lado, sin juicios, sin presiones, con una paciencia y una comprensión que me sorprendieron. Su silencio, que antes me había resultado frustrante, ahora se convirtió en un espacio de confort, un refugio donde podía procesar mis emociones sin la necesidad de explicaciones ni justificaciones. Fue en medio de una de esas silenciosas visitas que mi madre me reveló un secreto que cambió por completo mi perspectiva, un secreto que explicaba, en parte, la frialdad y la distancia que siempre había caracterizado nuestra relación. Había estado sufriendo en silencio, en secreto, una batalla personal contra una enfermedad que le había ido minando la salud física y emocional. Su revelación fue un golpe más, una herida adicional en mi alma ya fracturada. Había sufrido en silencio, ocultando su enfermedad para protegerme a mí y a mi padre, para evitar causarnos más dolor en un momento de crisis. Su sacrificio, su silenciosa lucha contra la enfermedad, había alimentado esa distancia que siempre había existido entre nosotras. Comprendí entonces que mi madre había estado actuando por amor, aunque de una forma que me había resultado dañina, dolorosa. Su silencio no fue una muestra de indiferencia, sino un intento de protegerme de su propio sufrimiento. Este descubrimiento me permitió perdonarla, no solo por su frialdad, sino por su amor silencioso y sacrificado. Esta revelación me conmovió profundamente, llenándome de compasión y empatía. Fue un momento clave en mi propio proceso de sanación. Había pasado de la ira y el resentimiento hacia la comprensión, hacia la aceptación de las motivaciones ocultas tras las acciones de las personas que me rodeaban, motivaciones que había sido incapaces de ver antes. Juntas, mi madre y yo iniciamos un nuevo capítulo en nuestra relación, una relación construida sobre la verdad, la comprensión y el apoyo mutuo. Ella, debilitada por la enfermedad, necesitaba mi apoyo y comprensión, y yo, a mi vez, necesitaba su presencia,
su sabiduría y su silencio reconfortante. Este nuevo vínculo se convertiría en mi mayor fuerza. La comprensión del sacrificio silencioso de mi madre me llenó de una nueva perspectiva, me dio una fuerza desconocida para seguir adelante, para sanar las heridas del pasado, para construir un futuro pleno y auténticamente feliz. En el camino, había aprendido a perdonar, a comprender las razones, a aceptar las pérdidas y, finalmente, a reconstruir mi vida desde cero. Ahora, al borde de la culminación de mi viaje personal, entendí que la verdadera venganza, la auténtica justicia, reside no en el castigo o la destrucción, sino en el propio renacimiento, en la liberación de la culpa, en el perdón y en la construcción de una vida auténtica y plena, libre del lastre de las traiciones del pasado. La enfermedad de mi madre progresó rápidamente, acelerando el proceso de nuestra reconciliación. Los silencios que antes nos separaban se transformaron en conversaciones profundas, llenas de emociones contenidas durante años. Compartíamos recuerdos, confesábamos miedos, expresábamos arrepentimientos. La distancia que nos había mantenido alejadas se disipó, reemplazándose por un vínculo inquebrantable, un lazo de amor y comprensión que había florecido en medio de la adversidad. Su casa, una pequeña cabaña en las afueras de San Francisco, se convirtió en nuestro refugio. Allí, rodeadas de la paz y la tranquilidad de la naturaleza, encontrábamos consuelo y esperanza. Paseábamos por los senderos cercanos, disfrutábamos del sol, compartíamos silencios cómplices y reconstruíamos nuestra historia familiar, pieza por pieza. El tiempo que pasábamos juntas se convirtió en un tesoro invaluable. La fragilidad de mi madre, la inminencia de su partida, me impulsó a apreciar cada momento, cada conversación, cada gesto de cariño. Aprendí a valorar la importancia de la familia, de la conexión humana, de la necesidad de expresar el amor y el afecto antes de que sea demasiado tarde. Mientras cuidaba de mi madre, me di cuenta de que la verdadera venganza no era un acto de justicia o de castigo, sino un acto de amor propio, de sanación y de crecimiento personal. La traición de Edward y Sarah había sido dolorosa, devastadora, pero ese dolor, esa herida profunda, me había enseñado la importancia del autorrespeto, del valor propio, de la necesidad de alejarme de las personas tóxicas que me causaban daño. La enfermedad de mi madre fue una experiencia que me cambió la vida, que me hizo crecer espiritualmente. La acompañé hasta el final, con amor, con paz y con la certeza de haber construido un nuevo vínculo, una nueva relación basada en la honestidad, la comprensión y el cariño. Su partida fue un dolor inmenso, una pérdida irreparable, pero también un recordatorio de la importancia de vivir cada momento al máximo, de valorar las relaciones auténticas, de perdonar y de dejar ir el pasado. Después de su muerte, me enfoqué en honrar su memoria, en celebrar su vida. Organicé una ceremonia íntima, rodeada de amigos y familiares cercanos. No hubo lágrimas de dolor ni reproches, solo un sentimiento profundo de paz y de gratitud por haber encontrado la reconciliación antes de su partida. Mi vida tomó una nueva dirección. Renuncié a mi puesto de profesora, un trabajo que ya no me llenaba. Me dediqué a mi pasión por la pintura, abriendo un pequeño estudio de arte donde impartía clases y exponía mis obras. Encontré un nuevo amor, un hombre comprensivo, respetuoso, que me amaba por quien era, que me apreciaba por mi fuerza interior. El dolor del pasado aún se hacía presente, pero ya no me definía. Las cicatrices de la traición permanecieron, pero se habían convertido en marcas que me recordaban mi fuerza, mi capacidad para superar la adversidad y reconstruir mi vida desde cero. La venganza que había buscado
inicialmente llena de ira y resentimiento, se había transformado en un acto de autodeterminación, de autocompasión y de paz interior. Sin embargo, un último evento, una última revelación, cambiaría completamente mi percepción de la justicia y el significado de mi propio renacimiento. Un encuentro inesperado, una verdad oculta, revelaría el verdadero alcance de la traición y daría sentido a mi viaje de sanación, culminando en un final que me permitiría aceptar el pasado y construir un futuro pleno y feliz. La revelación final llegó de forma inesperada, a través de una carta anónima que encontré entre las pertenencias de mi madre, después de su funeral. Era una carta vieja, amarillenta y desgastada por el tiempo, escrita con una letra elegante y cursiva. Al principio no le di importancia, la consideré simplemente como otro recuerdo del pasado, pero algo en su caligrafía, en el tono formal y misterioso, me llamó la atención. Abrí la carta con manos temblorosas. Las palabras, escritas con una precisión meticulosa, revelaron una verdad impactante, un secreto que mi madre había ocultado incluso a mí. El secreto no se refería a su familia biológica ni a su pasado, sino a la verdadera naturaleza de la relación entre Edward y Sarah, una relación mucho más compleja, más oscura y mucho más premeditada de lo que había imaginado. La carta detallaba un plan elaborado, una conspiración cuidadosamente orquestada entre Edward y Sarah para apoderarse de la herencia de mi padre. Edward, en lugar de simplemente tener un romance con mi hermana, había manipulado a Sarah para obtener información confidencial sobre las finanzas de mi padre, información que utilizaría para desviar fondos y propiedades a cuentas secretas en el extranjero. La relación con Sarah no era solo una cuestión de amor, sino una herramienta para llevar a cabo un engaño despiadado. La carta incluía pruebas concretas, documentos financieros, nombres de intermediarios, detalles específicos que corroboraban la acusación. Era una prueba irrefutable de una conspiración premeditada, una traición de proporciones que me dejó sin aliento. La ira, el dolor, la humillación resurgió con más fuerza que nunca, pero esta vez era una ira distinta, una ira alimentada por la comprensión de la verdadera naturaleza del daño que Edward y Sarah me habían causado. El dolor inicial dio paso a una determinación férrea, a una necesidad visceral de justicia. Había perdonado a mi madre por sus secretos, pero no estaba dispuesta a perdonar a Edward y Sarah por su traición, por su crueldad, por su falta de respeto, por su falta de empatía. La indignación se convirtió en mi fuerza, el deseo de justicia en mi motor. Con la ayuda de un abogado especializado en casos de fraude, comencé a investigar la conspiración, documentando cada detalle, recopilando pruebas. El proceso fue largo y complejo, pero mi determinación era inquebrantable. El descubrimiento de este engaño me dio una nueva perspectiva sobre la traición que había sufrido. No era simplemente un asunto sentimental, sino un acto premeditado de avaricia y manipulación. La búsqueda de justicia me llevó a un viaje inesperado, a lugares y personas que desconocía. Encontré alianzas inesperadas, apoyo en los lugares menos esperados. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, mi convicción crecía, mi determinación se afianzaba. Mientras buscaba la verdad, también encontré una nueva comprensión de mí misma. La traición de Edward y Sarah y la posterior revelación de su conspiración no me definían. Me habían hecho daño, me habían lastimado profundamente, pero también me habían dado la fuerza para luchar, para buscar la verdad, para defenderme. El descubrimiento de la conspiración fue un momento culminante en mi proceso de sanación. No fue simplemente un descubrimiento de la verdad, sino una confirmación de mi propia fuerza, mi capacidad para superar la adversidad, mi habilidad para luchar por la justicia. La venganza, al final, no se redujo al castigo a Edward y Sarah,
sino a la recuperación de mi propia dignidad, a la reafirmación de mi valor, a la construcción de un futuro libre de la opresión y el engaño. Sin embargo, un último encuentro, una última revelación, confirmaría la justicia y definiría para siempre el sentido de mi venganza, la culminación final de mi viaje hacia la verdad, el perdón y la sanación. La culminación de mi búsqueda de justicia llegó de forma inesperada, en una fría mañana de invierno en San Francisco. Mi abogado, un hombre experimentado y perspicaz, me llamó a su oficina, su voz cargada de una excitación contenida que me puso en alerta. Había encontrado algo que cambiaría el curso de la investigación para siempre. Se trataba de una grabación, una conversación telefónica entre Edward y Sarah, grabada en secreto por un testigo anónimo. En la grabación se escuchaba a Edward y Sarah discutir los detalles de su plan, sus estrategias para desviar los fondos de mi padre, su reparto de las ganancias ilícitas, sus planes para el futuro, una vez que hubieran consumado su engaño. Era una confesión irrefutable, una evidencia concluyente que sellaría su destino. Escuchar sus voces, sus risas burlonas, mientras conspiraban contra mí, me provocó una mezcla de ira, dolor y una satisfacción amarga. La frialdad con la que planeaban su traición, su desprecio por mi dolor, su falta de empatía, me dejaron sin aliento. Pero, al mismo tiempo, una sensación de triunfo, de justicia, comenzó a inundarme. Había encontrado la verdad, la prueba definitiva de su culpabilidad. Con la grabación como evidencia irrefutable, presentamos una demanda legal contra Edward y Sarah. El juicio fue un proceso largo y agotador, un enfrentamiento legal que puso a prueba mi fuerza y mi determinación. Edward y Sarah, representados por un equipo de abogados astutos, intentaron desestimar la evidencia utilizando tácticas dilatorias y argumentos engañosos. Pero la grabación fue una pieza irrefutable, un testimonio innegable de su culpa. El veredicto del jurado fue unánime. Culpables. Edward y Sarah fueron condenados por fraude y conspiración. La sentencia, aunque no restituía el daño emocional que me habían causado, representó una victoria significativa, una confirmación de que la justicia, aunque tardía, prevalecería. La sentencia fue una satisfacción, un cierre para el capítulo más oscuro de mi vida. Después del juicio, me concentré en reconstruir mi vida, en sanar las heridas emocionales que me habían dejado la traición de Edward y Sarah y la enfermedad y muerte de mi madre. El apoyo de mi familia, de mis amigos y de mi nuevo amor fue fundamental en este proceso. El camino fue largo y sinuoso, pero con cada paso me sentía más fuerte, más segura, más libre. El estudio de arte floreció, convirtiéndose en un espacio de creatividad, de expresión, de sanación. Mi arte se convirtió en un reflejo de mi proceso de recuperación, un testimonio de mi fuerza, mi resiliencia, mi capacidad para superar la adversidad. Había encontrado la paz, la serenidad, la aceptación, la venganza que había buscado, la justicia que había reclamado. No había sido un acto de destrucción o de castigo, sino un acto de autoafirmación, de empoderamiento. Había superado la traición, había encontrado la verdad, había sanado mis heridas, pero una última conversación, un último encuentro, cambiaría todo lo que creía saber y definiría para siempre el sentido de mi vida. Una conversación que definiría el significado real del perdón y de la verdadera justicia. El último encuentro fue con Sarah. No fue un encuentro planeado, ni una confrontación buscada. Fue un encuentro casual, fortuito, en un parque cercano a mi estudio de arte. La vi sentada en un banco, sola, con la mirada perdida en el horizonte. Su apariencia era desmejorada, su rostro reflejaba una tristeza profunda, una derrota que la había envejecido prematuramente.
El glamour y la arrogancia que la habían caracterizado antes habían desaparecido, reemplazados por una melancolía palpable. Me acerqué a ella con cautela, con una mezcla de curiosidad y compasión. No sentía ira ni resentimiento, solo una profunda tristeza por la mujer que había sido mi hermana, por el daño irreparable que había causado. La veía como una víctima, atrapada en una telaraña de mentiras y ambiciones, manipulada por Edward, ciega ante las consecuencias de sus acciones. Nos sentamos juntas en silencio durante un rato, observando el ir y venir de la gente en el parque. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Su voz, apenas un susurro, estaba llena de remordimiento y pesar. «Lo siento, Helen», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento por todo, por mi traición, por el daño que te causé. Edward me manipuló, me prometió un futuro mejor, una vida libre de preocupaciones. Fui estúpida, ciega, ambiciosa. No pensé en las consecuencias de mis actos. No pensé en ti». Escuché sus palabras con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Su confesión fue desgarradora, honesta, llena de una sinceridad que no podía ignorar. Había visto en sus ojos el arrepentimiento genuino, el peso de la culpa, y comprendí que ella, al igual que James, había sido una víctima de circunstancias, de manipulaciones, de ambiciones desmedidas. En ese momento, en medio del silencio del parque, me di cuenta de que la venganza que había buscado no era la justicia que había reclamado en la corte. La verdadera justicia, la auténtica reparación, residía en el perdón, en la sanación, en la posibilidad de reconstruir una relación fraternal basada en la verdad y la comprensión. Perdonar a Sarah fue un acto de liberación, un acto de sanación para mí misma. No significó olvidar el daño que me había causado, sino liberarme del peso del resentimiento y del dolor. No fue un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, de compasión, de autodeterminación. En ese momento, en ese parque silencioso, encontré la verdadera venganza. No fue la destrucción de Edward y Sarah, ni su condena en la corte. La verdadera venganza fue mi propia liberación, mi capacidad para perdonar, mi fuerza para reconstruir mi vida, para construir un futuro pleno y feliz, libre del lastre del pasado. La justicia se había consumado en mi corazón, en mi capacidad para sanar, para perdonar, para reconstruir. La venganza, finalmente, fue la sanación. El círculo se había cerrado, no con amargura ni con resentimiento, sino con la paz, la libertad y la aceptación de que la verdadera victoria reside en uno mismo.